inicio. Estamos en la segunda parte de lo que es la historia desconocida del pueblo de Israel. Hemos estado aprendiendo que el inicio del asentamiento del pueblo de Israel comenzó desde los años 1897, que se empieza a hablar del sionismo, ¿sí? Porque no es algo bíblico, es algo que empezó un movimiento y que después, a través de banqueros de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos, que tienen eso en común, empiezan a mirar hacia el Medio Oriente, hacia la región de Palestina, porque estaba en manos de los británicos. Entonces, en manos de ellos es que crean algunos bancos allí en Palestina, y a través de estos, muy sosegadamente, muy, ¿cómo lo llamamos?, muy por debajo, comienzan entonces ellos la creación de los kibutz, o estas granjas agrícolas autosostenibles, y empiezan a crearse, a comprar terrenos a precio de huevo, o sea, impresionante. Entonces, de una forma indirecta empiezan a coger, apropiarse de la tierra de Palestina, a despojarlos, y a través de estos kibbutz, y dicen que había más de 150 kibbutz, inicialmente fueron creándose. Algunos tenían la misma ideología, socialista, comunista y tal cosa, otros no, pero de allí entonces si había algo, varios tenían en común algo, el sionismo. Poco a poco, a través de todos estos bancos, a través de todas estas personas, influencias que tenían influencia económicamente en estos países, entonces ellos financiaban desde afuera estos kibbutz. No habían pensado todavía, o sea, la idea era algún día tener un estado, ¿cierto? Pero inicialmente no era despojar a Palestina, sino crear como estos sitios allí donde pudiesen estar ellos. ¿Quiénes? Los judíos. Cabe aclarar que muchas organizaciones socialistas vinculadas a Paul Saun en un principio eran sionistas, pero a medida que pasa el tiempo se empieza a dar cuenta de estas federaciones de trabajo, solo quieren representar a los judíos y no a los árabes, que también podían ser obreros, y empiezan a desvincularse del sionismo, y en el territorio de Israel empiezan a ser boicoteados hasta que terminan desapareciendo del territorio. Solo algunos partidos se mantienen en Rusia y Europa, pero el sindicato hace 20 años antes de la creación nace 20 años antes de la creación del Estado de Israel. Nacieron los sindicatos allá, sí, para los kibbutz. Todavía es territorio palestino ocupado por los británicos, así es, y de ideología netamente marxista. Dish pasó Toal, uno de sus fundadores y secretario general, sería David Bankegumi. Luego se transformaría en el primer ministro, y así sería el presidente del partido Mapai, el Partido Socialista de los Trabajadores, hoy mejor conocido como el Partido Laboral Ben Gurión. Establecido las primeras relaciones, digamos, internacionales de Israel con la órbita soviética, cosa que también continuó Goldmeier. Esos dos gobiernos tuvieron a Israel como socio predilecto de la Unión Soviética. Primero con Stalin y luego con Berl. Luego hubo un giro de política exterior que los acercó a los Estados Unidos. Al principio tuvo un tinte socialista por más de toda la financiación externa y capital, y estamos hablando de una ideología colectivista, digamos, donde se le reserva poco lugar al individuo y es más la planificación y las reglas comunitarias, también identitarias, en este caso la que terminó primando sobre cualquier otra consideración bajo el liderazgo de David Ben Gurión. Se convertiría en una poderosa corporación dueña de fábricas, cooperativas agrícolas y servicios de salud. O sea, el sindicato era a su vez gran corporación capitalista. En 1921 crearía el Banco Hapoalim, que se traduce como Banco de los Trabajadores hoy en día, y el banco más grande del país
para así representar a todos los trabajadores judíos y también agrícolas. Cabe aclarar que la mayoría de los agrícolas eran europeos, traídos por europeos y a los terrenos donde vivían europeos, ¿cierto? O sea, era a los kibbutz que había, o a los lugares que habían comprado a precio de huevo a los palestinos. Eso no quiere decir que estemos en contra de la inmigración, o sea, porque es una voluntad del individuo a vivir donde quiere, pero cuando la imaginación está siendo manejada desde arriba por gente que está buscando beneficiarse de alguna manera, empieza a ser un tema un poco más delicado. Otra de las figuras claves en el socialismo sionista fue Pinchas Rutenberg. Era un ferviente socialista ruso y junto a Alexander Parbus colaboró con la revolución en 1905, donde le salvaría la vida al padre Gapón, un sacerdote ortodoxo ruso, líder del movimiento obrero que llevaría a una masacre porque de hecho era un doble agente de la Osana. Claro que después de salvarle la vida, Rutenberg lo presenta a Lenin y a Kropotkin, y un año más tarde, creando al padre Gapón, le confiesa que es un doble agente de la policía secreta zarista. Le ofrecen un cargo a Rutenberg y Rutenberg lo delata con el partido y lo terminan asesinando después de la Revolución de Febrero de 1917, ¿cierto? La Revolución de Octubre. Rutenberg, en representación del Partido Revolucionario Socialista en Rusia, pasa a ser vicepresidente de la capital de Petrogrado, de la mano del primer ministro del Partido Revolucionario Ruso, al que le darán el golpe. Luego Lenin, claro, en el golpe de octubre, cuando los bolcheviques básicamente sacan a todos los socialistas de los altos cargos y a los que no los matan los encarcelan o los meten a un grupo o un poco chico. Todo esto con la financiación de 20 millones de marcos, oro, que consigue Parbus de Alemania. Rutenberg, después de ser encarcelado y liberado por su amistad con Gorky, consigue un puesto mediocre en una cooperativa de Moscú y desde allí empieza a trabajar para ser un agente del gobierno británico y pasa la información de los bolcheviques. Una vez estalla la guerra civil, Rutenberg decide emigrar a Palestina y como ya había entablado relaciones con movimientos obreros en sus viajes a Estados Unidos, no tarda en empezar a trabajar en su más anhelado sueño de todo sionista y socialista en principio junto a Stinky. Él es que escribe el periódico de Turco en 1920, fundada la primera milicia judía llamada Haganah. En un futuro se convertiría en las fuerzas de defensa israelíes, luego crearían la primera aerolínea del territorio llamado Palestine Airways, que era una subsidiaria de la aerolínea imperial británica, pero a lo que más se dedicaría Rutenberg sería la electrificación del país. Por supuesto, para eso tendría que rogarles subsidios a la banca Rocha, en la cual no se negaría a brindar, y tendría apoyo de Winston Churchill, que en ese momento dirigía las colonias británicas allí en el año 1923. Recuerde que esa parte de Palestina estaba bajo el dominio de Europa, de los ingleses. Rutenberg obtiene la concesión del gobierno británico a través de su empresa Palestine Electric Corporation para hacerse cargo de la totalidad de electricidad de todo el mandato, salvo el territorio de Jerusalén. O sea, en otras palabras, Rutenberg pasa del socialismo radical ruso a la condición de doble agente, a convertirse en un monopolista de la electricidad en una colonia británica, a expensas del subsidio de los riles de personaje sumamente ilustrativo de la que ha sido el siglo XX. Esta empresa luego sería estatizada y pasaría a llamarse Israel Electric Corporation, como se llama hoy en día. Al mismo tiempo, del otro lado del Mediterráneo y del Atlántico, un hombre llamado Max Payne, líder de los sindicatos judíos de Nueva York, después de entablar conversaciones con simpatizantes del movimiento obrero sionista, inicia la recaudación de fondos en Estados Unidos, salvando a la empresa israelí de la crisis de 1920 y 1929. Con el mandato británico gobernando, empezaría a entrar en ello las corporaciones occidentales en la región. En lo principal estaría la Shell a través del Petroleum Company en 1922,
que es el monopolio petrolero de la monarquía holandesa. Esta empresa posteriormente, con ayuda financiera de magnates estadounidenses y británicos de la diáspora como Isaac Wolfson, Max Fischer y Hermann Hammer. Un paralelo también entraría a la Standard Oil de Nueva York a través de su subsidiaria Cenol. El mismo año entraría la Shell. Estas dos corporaciones en el futuro serían dos de las tres distribuidoras de combustible más grandes del país y llegarían a tener el completo monopolio de la distribución del combustible en los territorios palestinos ocupados en 1969 hasta 1996. Ya en 1929 la organización sionista crea la famosa Agencia Judía en una maniobra diseñada por Hewittman y Louis Marshall, un abogado estadounidense muy cercano a Jacob Schiff, con quien fundaría el Comité Judío Estadounidense de 1906, la PAG. Está claro que sería como un preludio de la IPAG. Esta agencia llevaría a cabo el acuerdo y dejaría un pacto firmado con Alemania nazi en 1933, por la cual la Alemania nazi, en un intento de sacarse a los judíos de encima, los empieza a migrar únicamente hacia Palestina, nomás los enviaba. El acuerdo también consistía en una financiación del gobierno alemán por un total de 100 millones de marcos a las empresas alemanas en la región, y además ayudaron a migrar a unos 210.000 judíos alemanes al mando británico. O sea, lo que estamos diciendo es que los criminales nazis se asociaron abierta y oficialmente con la Agencia Judía de Colonización de Palestina. Claro, y en vez de dejar que huyan las pobres familias perseguidas por la Alemania nazi, ¿a dónde? A cualquier parte, a cualquier rincón del mundo. Mejor los secuestraron y los mandaron a Palestina. Básicamente hicieron un acuerdo para llevarlos únicamente a Palestina y así colaborar con la colonización europea. En el término de la década de los 30 se continuarían creando colonias agrícolas, algunos bautizando con nombres de Barbour y de Rupin, pero ya en este momento empieza directamente a concentrarse en el sector industrial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estos son datos bastante precisos, bastante importantes de la formación, de la fundación, de cómo se originó el pueblo de Israel. Luego de la Segunda Guerra Mundial y creada la ONU, la cual firma la resolución 181 de 1947, la cual determina cómo iba a ser la división de Palestina. Se crea el Estado en cuestión. Inmediatamente entra en guerra con sus países vecinos porque lo ven como una amenaza de Occidente, y es aquí donde empieza a tener apoyo militar principalmente de Francia, Inglaterra y hasta la Unión Soviética de Stalin. En los años posteriores, bajo el gobierno de David Ben-Gurión, es donde se crean los famosos bonos de Israel, es decir, la deuda del gobierno a través de la inversión extranjera. En primera instancia servía para recuperarse la guerra y después empezó a servir para el fortalecimiento económico del país. En el primer año se logró una inversión de 25 millones de dólares en el primer año de Israel, seguido del segundo año con 52 millones, y en el año 1957 la empresa Pica de Rothschild, la cual funcionaba para la compra de terrenos y inversiones, vende toda su participación al Estado, y un año más tarde se crea la Fundación Rothschild en Israel, la cual lleva a cabo la construcción de la Knesset por un total de 1 millón de libras, que es la Asamblea Parlamentaria del Congreso Nacional, claro, que viene a ser el Parlamento. Lo construyeron los Rothschild. Directamente también construirían el edificio de la Corte Suprema, universidades y bibliotecas. En ese mismo año que la familia Rocha firma acuerdos con el gobierno para trabajar en conjunto con el desarrollo de la ciudad portuaria de Cesarea, cuando así la compañía de desarrollo de Cesarea, una compañía administrada hasta hoy en día por la familia, la cual tiene la gestión de una localidad completa. Es la única empresa del Estado que tiene esta función y quizás una de las únicas del mundo. O sea, es propietaria de la ciudad. Digamos, si es una ciudad de 5.000 habitantes, muy lujosa, una de las ciudades más lujosas del Estado. Más tarde, cerca de la fecha de la Guerra de los 6 días, los bonos del Estado
alcanzarían los 250 millones para luego duplicarse durante un conflicto de Yom Kippur en 1968. Edmund Rothschild, el nieto del ya citado Edmund James, junto con la banca Warburg, crean una corporación en Israel con un monto principal de 100 millones de dólares. En ese mismo año, el ministro de Hacienda de Israel, a través de una modificación de la ley de fomento de capital e inversión, deja extensa de impuestos a toda la corporación por un total de 30 años. Y en paralelo le vende el 26% de las acciones del Estado, de las refinerías del país, y el 50% de SIM, que era la empresa encargada de transporte marítimo. La corporación Israel luego sería vendida al grupo Ofer, la cual la convertiría a esta familia en una de las más millonarias y poderosas del Estado. En la década del 80 el país atraviesa una devastadora hiperinflación, la cual obliga a la privatización de numerosas empresas. Tengamos en cuenta que tuvo un modelo socioeconómico muy similar al de los países escandinavos, o sea, una participación del Estado brutal y escasa rentabilidad de las empresas privadas. Israel, hasta entrar a la década de los 80, luego esta crisis empieza una serie de privatizaciones. Por ejemplo, la empresa Bezeq, el mayor controlador de telecomunicaciones, es adquirido por la banca norteamericana de Merrill Lynch. Y como ya mencionamos, empieza la financiación de Lehman Brothers y la farmacéutica TEA. Los bonos seguirán tras la guerra del Golfo para alcanzar a cotizar $1.000 millones, pero todos estos bonos que estamos mencionando, toda la deuda de Israel, es dinero que después de que el gobierno debía devolver en paralelo. Siempre existe una financiación directa por parte de los gobiernos, es decir, ese dinero regalado gratis, dinero estirpado a los contribuyentes de otros países para girarse a su vez al Estado, como hoy por hoy le siguen haciendo, enviando dinero al Estado de Israel. Respecto a la Alemania Occidental de Konrad Adenauer, en 1952 se firma el Acuerdo de Luxemburgo, el cual consistía en una financiación de parte del Estado alemán a Israel por los daños cometidos durante el Holocausto hasta el 2007. Alemania entregó 25.000 millones de euros en reparaciones al Estado de Israel y a los sobrevivientes israelíes perseguidos durante la Alemania nazi. En el 2018 los pagos de compensación ascendieron a 74.000 millones de dólares, de los cuales 29.000 millones están destinados a las víctimas. Es sorprendente porque menos de la mitad estaba destinado a víctimas. ¿En qué se invierte el resto independientemente de hacer cuestionamiento del por qué una generación actual tiene que pagar por los crímenes cometidos por la minoría que gobernó las generaciones atrás? O sea, claramente es un subsidio directo del gobierno de Alemania al gobierno de Israel, más allá del resarcimiento de las personas. En 1956, está interesante, ¿verdad? A los que les gustan la historia y conocer cómo y por qué se fundó el Estado de Israel, que no es como nos dicen allí que porque está escrito, no, eso lo escribieron después, no me preocupen. En 1957 el ministro de Defensa Strauss reconoció que Alemania tenía la responsabilidad de la seguridad del Estado de Israel y debido a sus vecinos hostiles proporcionó ayuda de armamento y financiamiento de 300 millones de marcos alemanes. Sin embargo, el gobierno que más ha ayudado a consolidarse en este estado es sin duda Estados Unidos, siendo uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, y también varios presidentes y expresidentes colaboraron en la participación de la Declaración de Balfour en 1917 y en 1956 ocurre lo que se denomina como la crisis del Canal del Suez, en la que el dirigente de Egipto Nasser, luego de una reciente revolución a una monarquía que permitía tener tropas británicas estacionadas por todo Egipto, el dirigente decide nacionalizar el canal, el cual había sido construido por el gobierno francés y el gobierno de Egipto, en el que ambos gobiernos tendrían las acciones de todo el canal hasta 1975, en el que el Tesoro egipcio, al tener una deuda externa tan grande, decide vender completamente toda participación a la corona británica, la cual adquiere por un préstamo de la beca en Ray a cargo de Lionel del Ray, por un préstamo de 4 millones de libras. El canal
resultaba de un valor estratégico incalculable para los imperios de ultramar, sea Francia e Inglaterra, porque en su forma de conectar, digamos, Asia y África, Ner también en su política anti-Israel, debemos aclarar que era un dictador bastante nefasto, amigo de Perón. Eran referentes de lo llamado tercer posición, Además, dentro de su política anti-Irán, decide bloquear este estrecho de Irán, que es el único paso de Israel al Mar Rojo, y por eso después de las tropas israelíes le seguirían las francesas y las inglesas en la invasión de Egipto en 1956. En este momento la ayuda monetaria estadounidense solo se limitaba a lo alimenticio. Es a partir del gobierno de Kennedy que el apoyo estadounidense es mucho más similar. Bueno, este es un gran resumen de toda la participación, tanto del gobierno como de corporaciones en este territorio que lleva más de 70 años existiendo. Esto demuestra que Israel no es un país que se pueda sostener por sí mismo, sino que es un país en gran medida subsidiado y financiado desde su origen. En otras palabras, la presencia de Occidente en el Medio Oriente se ha logrado canalizar a través de este territorio, más allá de los periodos independistas que han dejado atrás el colonialismo. En caso de Francia y control económico sobre el África Central, Israel es otro claro ejemplo de lo que se denomina hoy como neocolonialismo, siendo este quizás el peor de los casos desde el siglo XX hasta nuestros días. Por lo tanto, con todas estas pruebas y las que exponemos a continuación, veremos que la Israel no es ni podría llegar a ser ningún pueblo escogido de Dios, ¿sí? Para nada. Y ya para terminar, conozcamos quién habitó primero, Palestina o Israel. Ustedes se han hecho esa pregunta, ¿cierto? ¿Quién habitó primero allí? ¿Palestina o Israel? ¿Qué por qué es esa lucha? Y mire lo que nos enseña la historia. Para conocer la verdad, debemos investigar en los anaqueles de la historia, y vamos a culminar ya con esto. Por lo tanto, sugiero que para tal fin comencemos desde hoy hacia atrás, de lo que es hoy Israel hacia atrás, y descubriremos, ¿cierto? Antes de Israel había un mandato británico, no un estado palestino. Antes del mandato británico existía un imperio otomano, y antes del otomano existía el Estado Islámico de los mamelucos de Egipto. Antes de ellos existía el imperio árabe kurdo, Ayubi. Antes del imperio Ayubi existía el imperio franco y cristiano del reino de Jerusalén. Antes del imperio de Jerusalén existía el imperio de los Patimí. Antes del imperio Patimí existía los Omeya. Antes de estos existía el imperio bizantino. Antes del imperio bizantino existían los sasánidas. Antes del imperio de los sasánidas existía el imperio romano. Antes del imperio romano existía el estado asmonio. Y antes del estado asmonio existía el imperio seleucida. Y antes del imperio seleucida existía antes en este imperio de Alejandro el Grande o Magno. Antes de este imperio existía el imperio persa, y antes del imperio persa existía el imperio babilónico, y antes del imperio babilónico existían los reinos de Israel y de Judá, y antes de existir estos reinos existía el reino de Israel, existía el reino de Israel, y antes de este reino existía la teocracia de las 12 tribus de Israel, y antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel existía una aglomeración de ciudades y de reinos cananeos independientes, no un estado palestino ni de Israel. La historia nos lleva a comprobar que en ese pedazo de tierra ha existido todo tipo de imperios, hasta el imperio de Napoleón estuvo allí. La supuesta pertenencia fue escrita en los diferentes libros religiosos para tal fin, para poder apoderarse del territorio. Todo este estudio nos debe llevar a la lógica conclusión de que las historias religiosas han sido el santo grial inventado por los hombres para camuflar su ambicioso ego y poderío, y para justificar las guerras y las matanzas que han dejado millones de muertos, empezando por aquella región del Medio Oriente y el Oriente Próximo, esparciéndose por todo el mundo con la falsa etiqueta de la guerra santa, que eso no existe, y como siempre en el nombre de Dios destruir a la humanidad.
injustificadamente. Es por esta razón que la gran mayoría de las religiones inventaron en sus doctrinas a un Mesías y lo esperan, ¿sí? Veamos qué se sabe de estas doctrinas. Las doctrinas creadas y el Mesías esperados. Mire y verá. Les voy a dejar con este dato. Los hindúes están esperando a Kalki desde hace 3700 años. Los budistas están esperando a Maharajá desde hace 2600 años. El pueblo judío está esperando al Mashiach desde hace 2500 años. El cristianismo o los cristianos están esperando a Jesús desde hace más de 2000 años. Los musulmanes han estado esperando a un Mesías de la línea de Mahoma hace 1400 años. Los chiitas han estado esperando al Mesías de Mahdi durante 1080 años. Los drusos han estado esperando a Jambasá, a Ibillen, Ali durante 1000 años. Estas, al igual que la mayoría de las religiones, optaron por un Salvador creado por ellos e idealizado al cual esperar, con la ilusión de que este mundo termine su maldad para que los llene de bondad y de justicia. La realidad es que el ser humano evade sus responsabilidades y espera que alguien más venga y le arregle el desastre de vida que cada uno ha creado. Ignora que fue dotado de todo lo necesario para que cada uno solucione y corrija su propia vida, que es lo que tenemos que hacer tú y debo hacer yo, ¿sí? Entonces, esta es la historia desconocida de la que muchos temen hablar, de la que usted no encuentra en los noticieros, ni mucho menos, por temor a represalias, que porque la Biblia dice esto o porque los gobiernos dicen aquello. Pues la misma Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando usted conoce realmente cómo ha sido, qué ha sido el pueblo palestino, qué es lo que ha habitado allí, quiénes lo han habitado, cómo formaron este país, quiénes participaron en ello, qué dineros participaron en ello y cómo sigue subsidiado el país para que esté allí, porque si no fuera allí el país de Israel no podía estar. Entonces debemos entender que el pueblo de Israel no es ningún pueblo de Dios, ¿sí? Eso fue argumentado por hombres, hablado por hombres, sí, dicho por hombres, pero no quiere decir que eso sea así, correcto. Pero es que está allí escrito, pues mire a ver quién escribió eso, porque recuerde que la Biblia fue escrita en 1500, ¿sí? En el año 1500 apenas fue escrita la primera Biblia, ¿cierto? Entonces, la Biblia hay que saber que fue sacada también de otro libro, parte de un libro. O sea, la Biblia, una parte de la Biblia es tomada de lo que es la Torá, ¿sí? O sea, lo que es la Tanaj o el libro sagrado del pueblo de los judíos. Y el pueblo de los judíos, el libro de ellos fue sacado, parte de él, también de un grupo, de unas tablas que existen en Irak. Y esas tablas hablan de los primeros pueblos que habitaron la tierra y de los que crearon realmente lo que es el ser humano. De eso vimos también en otro tema que tenemos aquí. Todo esto lo hemos ido enseñando, colocando a disposición de ustedes para que lo analicen, para que lo busquen, para que amplíen la información. Sepa que el cristianismo apenas nace en el tercer siglo después del Maestro Jesús. Y lo que la gente no tiene en cuenta es que Jesús no era cristiano, que Mahoma no era mahometano, ¿sí ve? Ni ninguno de esos líderes que están esperando que venga, ¿sí? Ninguno de esos era partícipe de esa corriente religiosa. Lo mismo estoy diciendo del cristianismo, que nació 300 años después del Maestro Jesús, ¿sí? Es más, ni se llamaba así, del Maestro Yasu se llamaba, porque ni siquiera la J existía en los tiempos ni del Antiguo ni tampoco del Nuevo Testamento. Así que toda esta información la tenemos allí en nuestro canal para que usted esté allí mirando, aprendiendo, conociendo y todo. Mientras tanto, esta es la historia desconocida de Israel. Espero
hayan podido conocer y aprender, y los esperamos nuevamente la próxima semana con un tema más aquí en su canal. Mientras tanto, chao, 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 chao.